faltan minutos por la reunión. Pa, móvense, dale, joda, bajá. Bueno, mientras voy compartiendo el link. Todos los grupos. Bien, perfecto, ya están enviados. Ahora vos, que está del otro lado, ayúdame a compartir el link. Vamos a dar unos minutos para que agarres tu Biblia, te pongas cómodo y puedas compartir el link. Así todos juntos después podemos compartir la reunión. Ahora sí, buenas noches a todos los hermanos y a todos aquellos que también nos están acompañando. Estamos arrancando el primer viernes de julio. Sí, escuchaste bien, julio. Pasa rápido el tiempo y la verdad que le tenemos que dar muchas gracias a nuestro Dios porque podemos seguir teniendo nuestras reuniones a través de estos medios. Y también tenemos que agradecer a todo el equipo de multimedia que predispone su tiempo para que vos y yo podamos tener nuestra reunión. Ahora vamos a arrancar esta reunión con esta sección que nos encanta a todos, o en este caso a mí me encanta, donde podemos ver y escuchar a distintos hermanos de nuestra iglesia. En este caso tenemos a nuestra hermana Miriam Reyes, así que vamos a ver qué nos tiene para decir.
Buenas noches a todos, hermanos, bendiciones. Les quería compartir un poco de lo que yo estoy pasando por este tema de la cuarentena. Primeramente, siempre decía, ojalá que termine pronto y que antes de empezar a trabajar pueda volver a ir a la iglesia, y se extraña un montón. Y bueno, yo con mis hijos, estoy con mis 2 hijos, los 3 trabajábamos. Yo solamente me incorporé a trabajar 2 veces a la semana. Pero bueno, estoy acá en casa con los chicos también trabajaban y ahora ya algún día sí, algún día no. Está muy difícil todo, pero bueno, estamos de la mano del Señor y Él no nos hace faltar nada, y le doy gracias a Dios todos los días, primero por la salud, que es lo principal, por la salud de mis hijos, de toda mi familia. Pido por los que están enfermos y que por favor esto se termine pronto. Es muy preocupante, conozco gente que estaban contagiados y bueno, por lo menos estamos con las hermanas comunicándonos en las reuniones virtual. Y bueno, ahí nos vemos, nos extrañamos, pero bueno, por lo menos tenemos esa posibilidad de vernos así y poder, bueno, escuchar un poco la palabra, porque nuestra iglesia está constantemente ocupándose de todos nosotros. Agradezco muchísimo a ellos porque siempre están, los pastores siempre están, los hermanos también de la iglesia siempre están preguntando si estamos bien, si nos falta algo. Mil gracias por todo eso, y bueno, todo esto es obra del Señor y gracias a Él no nos falta nada. Primeramente que tenemos salud, que es lo más importante, y no nos falta alimento en la casa, gracias a Dios. Y bueno, quería compartirle un versículo. Los extraño mucho y Dios bendiga a todos, y que pronto podamos estar unidos de vuelta y que podamos encontrarnos todos y juntarnos en la iglesia. El versículo es Salmo 40, 41. Dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Por qué elegí esto? Porque es como que todo el mundo estamos pidiendo todo el día que el Señor nos dé paz, principalmente cuando nos vemos los noticieros, cosa que yo no veo casi, muy pocas veces, porque nos preocupamos muchísimo por todas las cosas que está pasando. Y cada vez es como que nosotros, por lo menos yo, estoy sintiendo cada vez más cerca muchos contagiados conocidos. Y bueno, le pedimos a Dios, y yo sé, principalmente yo sé que Él nos escucha. Y tenemos que aceptar su voluntad. Y sabemos que estamos en sus manos y que Él no nos va a abandonar. Así que por eso elegí ese versículo. Les mando un beso a todos y los extraño y los quiero mucho. Bendiciones. Gracias, Miriam, por estas palabras que nos compartiste. Te mandamos un abrazo y un saludo enorme a la distancia. Y ahora, hermanos, nos vamos a predisponer a tener nuestro momento de alabanza, de adorar a nuestro Dios, que en esta ocasión, si estuviésemos en el templo, te diría que te pongas de pie, y puedes hacerlo. Que no te impida la persona que tenés al lado, que no te avergüence. Este es el momento donde tenemos que adorar a nuestro Dios de todo corazón, en espíritu y en verdad. Y la canción que vamos a cantar ahora todos juntos es Mi Anhelo. ¿Sí? Y que en esta noche sea el anhelo de todos poder adorar, como dice la canción, de día y de noche a nuestro Dios. Así que cantemos todos juntos.
Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Qué hermosa canción, hermanos, con la que pudimos alabar a nuestro Dios en esta noche. Y ahora, en este momento, tenemos otro video, ¿sí?, de otra hermana de la iglesia, que en esta ocasión es Betty Aquino. Así que vamos a escuchar lo que nos tiene para decir. Hola, les quiero contar cómo estoy pasando la cuarentena. Para mí es la segunda cuarentena. Por misericordia del Señor la llevo bien. Tengo muchos momentos de oración, de ir a la palabra, de meditar. En la oración pido al Señor por la iglesia, por sus pastores, por sus esposas, por cada familia, por los ancianos, por los jóvenes, por la reunión de los viernes, por los que llevan el mensaje. Y en especial pido al Señor por la reunión de la Santa Cena, para que pronto volvamos a reunirnos como pueblo de Dios, para conmemorar lo que hizo el Señor por nosotros. Y bueno, así estoy pasando la cuarentena. Bendiciones para todos. Hasta pronto. Gracias, Betty, por estas palabras que nos compartiste. Y la verdad que estamos muy contentos porque vemos el poder de Dios que ha obrado en tu vida y en tu salud. Así que te mandamos un saludo enorme a la distancia. Muy bien, hermanos, punto y aparte. Ahora, en este viernes, en esta noche, vamos a estar estrenando una nueva sección donde vamos a estar conociendo ministerios y misioneros en su obra. En esta ocasión tenemos a Ricardo Ramos entrevistando a un hermano muy conocido por nosotros que es Saki Fáfulas. Así que nos vamos a predisponer, hermanos, a escuchar esta entrevista. Bueno, en esta sección de misioneros vamos a ver cómo están en el Hogar El Alba. Allí están trabajando Karina y Saki. ¿Qué tal, Saki? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va a todos? Que Dios les bendiga. Bueno, queríamos saber cómo están ustedes, cómo está la situación allá en El Alba y cómo están resolviendo todas las cosas en este tiempo. Bueno, gracias a Dios, acompañado y rodeado de muchas iglesias que están orando por nosotros y apoyándonos, una comunión práctica preciosa. La verdad que la situación es complicada,
desde todo punto de vista, como seguramente todas las familias de Argentina la están pasando. Pero bueno, el encierro en el Hogar El Alba, en un parque de 48 hectáreas, no es tan trágico, así que tenemos la posibilidad de que los chicos puedan andar en bicicleta y cuidar. Igualmente, el hogar está en cuarentena, solamente los que vivimos allí trabajamos dentro, los que venían de afuera no, estamos aislados por completo y con gente que nos ayuda con las compras y demás. Así que por ese lado estamos cuidados. Bien, ¿nos podrías comentar un poco cómo trabaja el hogar en los proyectos que ustedes tienen en cada sección? Bueno, el Hogar El Alba, en realidad son 6 proyectos. El Hogar de Niños es uno de los proyectos, es el proyecto Aldea. Tenemos 6 casas con matrimonios o hermanas que funcionan de papás o de mamás sustitutas. Y allí en la actualidad estamos en ese proyecto con un poquito más de 50 niños, obviamente todos derivados de la justicia, que tienen algún problema familiar, técnicamente están con sus derechos vulnerados, y en la actualidad obviamente ellos viven con nosotros y le damos todos los cuidados integrales. El Hogar El Alba aparte trabaja con otros proyectos más, fuera del Hogar El Alba, con la comunidad circundante que tenemos. Uno de ellos es un proyecto educativo para adolescentes, donde traemos a chicos de 12 a 18 años a aprender oficios al Hogar El Alba. De lunes a sábado vienen estos chicos a aprender distintos oficios que enseñamos en el hogar. Después tenemos otro proyecto más, donde trabajamos con adictos y sus familias. Este proyecto lo llamamos NEA, Nueva Esperanza en Adicciones, y tenemos un convenio hecho con Cedronar, con el gobierno de la Argentina, así que obviamente también allí tenemos un lindo equipo donde trabajamos de manera al estilo internación o ambulatorio. También estamos trabajando con nuestro gobierno municipal en otro proyecto que se llama Amparo, que es para familias que están en situación de calle o víctimas de violencia familiar o de género. Así que ahí estamos trabajando también con todo apoyo de comida, de ropa, de apoyo psicológico, capacitación laboral, a jefes y jefas, todo lo que podamos hacer. También estamos trabajando con una escuela de capacitación para adultos, la FINES, así se llama. Eso lo hacemos con el gobierno provincial, aquellos que no han podido terminar sus estudios, tanto de primaria o secundaria, también ellos vienen al hogar. Y tenemos un proyecto más que se llama Cuidame por un rato. Buscamos familias solidarias entre las iglesias que quieran cuidar a un niño o una niña que está destinado para ser adoptado. Por lo general son todos bebés, y en vez de venir al Hogar El Alba o cualquier otra institución de este tipo, pueda estar en una casa, en una familia, con una atención individual, ¿no? Obviamente el proyecto, como todos los otros proyectos, busca la evangelización, presentar a Cristo. Esa es la idea suprema de todos los proyectos, ¿no? Así que trabajamos en bendecir a ese niño o esa niña, y como también tenemos el seguimiento a la familia nueva que va, obviamente tratamos de llegar a Cristo a esa familia, ¿no? Con la excusa de poder seguir el trabajo que están haciendo. Así que estamos muy contentos en el Hogar El Alba. Y un séptimo proyecto que no te lo había contado, pero que en el Hogar El Alba tenemos una iglesia adentro. Así que como tercer trabajo del Hogar El Alba y como objetivo supremo de todos los otros proyectos es que las almas terminen congregadas y con la eternidad asegurada, ¿no? Así que ese es resumidas cuentas, el trabajo que está haciendo el Hogar El Alba. Ustedes son los directores, sos Karina y vos, y toda tu familia vive allá adentro también. Tal cual. Karina, tenemos 3 hijos y desde estamos relacionados con el hogar desde el año 91, donde iniciaron ser directores mis suegros, Alfredo y Hilda Citadino, pero que estamos viviendo en el hogar desde diciembre del 2001. Ya el año que viene van a ser casi 20 años, pero que estamos dirigiendo el hogar hace 15. Así que muy contentos de servir al Señor allí y de poder trabajar. Uno puede misionar en distintas áreas geográficas, ¿no es cierto? Pero hemos dedicado nuestra vida a una franja social, que es la niñez, la adolescencia y la juventud, aunque no hemos ampliado, ¿no? Con estos proyectos que te he comentado, como el tema de adicciones y trabajar con gente vulnerable en situación de calle o de violencia,
evidentemente ha ampliado la franja, pero lo que nos tira al corazón es poder trabajar con los niños y con los adolescentes de nuestra Argentina, ¿no? Bien, Saki, bueno, de parte de la iglesia y de esta sección, saludos a tus suegros y bueno, a Karina también, sabemos que está en una comunicación importante justo ahora y bueno, orando siempre por ustedes, por la obra, que el Señor los sostenga en todo lo que hacen y me gustaría que le digas un mensaje especialmente a la iglesia de Vicente López, algo donde también vos naciste ahí, ¿no? Tengo entendido, Claro. nos conocemos de chico, pero sabemos que vos en tu juventud estabas en Vicente López. Pero bien, un mensaje personalizado, solo a la iglesia de Vicente López para cerrar esta comunicación. Muchísimas gracias. Es mi casa, es mi familia. A los 26 años me casé y me fui a vivir a Burlingame y ahí tengo mis amigos, mi familia, así que y después de tanto tiempo ya, porque el doble de mi vida lo pasé afuera de esa congregación, siguen teniendo comunión con nosotros, apoyándonos, con toda la comunión integral, así que con recursos económicos, con llamados telefónicos, así que los amo con todo mi corazón, tengo los más lindos recuerdos de la congregación y decirle, recuerdo un texto en Isaías 66 que dice que el Señor le dice a Israel que va a llegar el tiempo que lo va a consolar como si fuera una madre, ¿no? Y es uno de los pocos pasajes, si no el único, donde el Señor se pone como mamá, ¿no? Hablando de este gran tema que es la consolación. Y es el milagro porque reclamamos en el hogar el alba. La consolación es ese abrazo entrañable del Espíritu cuando el milagro no está hecho, o sea, la carencia no está satisfecha. Hay alguien que tiene un dolor por algo y recibe consolación, pero no recibe lo que está necesitando, no se le suple lo que le está faltando. Les pido a mi querida congregación de Vicente López que puedan estar orando por nosotros porque la consolación del Señor es el milagro que más vemos, que más necesitamos. Hay chiquitos que le podemos poner un médico, le podemos poner un platito de comida, lo podemos tapar con una frazada y podemos enseñarle el Apocalipsis. Pero si el Espíritu Santo no los abraza y no reciben este cariño y este afecto y esta comunión práctica del Señor, hermanos, los animo a orar por llevar el alba por esto, porque el consuelo es lo que necesitan los chicos. Nos ven a nosotros, les decimos hasta mañana, pero ellos están sin mamá y papá. ¿Qué otro milagro vamos a necesitar en el alba si no es el consuelo de Dios? Que los chicos vean esto, de que Dios existe, que los ama, y solamente se ve en la carencia absoluta, en el dolor extremo. Uno ve, ¿no? Cuando nos ha pasado despedir un ser querido, o estamos en un pasillo de un hospital, que alguien viene y nos consuela. Amados, que Dios los bendiga. Los amo con todo mi corazón y gracias por tenernos en las oraciones y tenernos en cuenta de todas maneras. Muchas gracias, Saki. Bueno. Gracias, Saki. Te agradecemos por predisponer de tu tiempo y también agradecemos a nuestro hermano Ricardo Ramos que estuvo a cargo de esta entrevista. Ahora tenemos nuestro momento donde vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios a través de nuestro hermano Hugo Martini, ¿sí? Y antes de escuchar lo que nos tiene para decir, vamos a orar, ¿sí? Así que te pido vos que estás del otro lado, que inclines tu rostro, cierre los ojos, así oramos a nuestro Dios. Señor y Padre, que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia primeramente para pedirte en esta noche que nos hables. Pedirte por Hugo, que nos va a hablar en esta noche lo que le pusiste vos en su corazón. Así que te pido que nos puedas hablar, que puedas, Señor, llegar a nuestros corazones e impactar en nuestras vidas. Dejamos todos en tu mano
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer algunas escrituras que necesitamos considerar y considero importante leerlas. En el primer libro de Reyes, el capítulo 5, en primer lugar. Primer libro de Reyes, capítulo 5 y el verso 17. Abreviando lo más posible las lecturas para tomar las referencias del tema. Dice 5:17 de primer libro de Reyes: y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Hiram y los hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Capítulo 6, verso 1. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa a Jehová. Y dice el verso 7, y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Versículo 11 dice: vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó. El verso 30 nos dice: y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. Ahora vamos al segundo libro de Crónicas. El segundo libro de Crónicas tenemos la historia del reinado de Salomón. Se repite y hay algunos detalles interesantes. El primero en el capítulo 5, segundo libro de Crónicas, capítulo 5, y el verso 13 vamos a leer. Porque aquí nos dice que cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias al Señor, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Ahora en el capítulo 6 y el verso 14 dice Salomón en oración: Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. Que has guardado a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le has prometido, diciendo: no faltará de ti varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado.
Ahora pasamos por el Salmo 118. Leemos 2 versos en el Salmo 118. El primero, Salmo 118:1, dice la Escritura: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Verso 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Una lectura en la primera carta de Pedro. Ahora vamos al Nuevo Testamento, primera carta de Pedro, el capítulo 2 y el verso 4. Primera Pedro, capítulo 2 y verso 4. Dice la Escritura: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. El verso 7 dice: para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y la última lectura que quiero que tengamos está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6 y verso 14. Segunda Corintios 6:14 nos dice la palabra: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El Señor bendiga las lecturas de estas escrituras y la consideración. Estoy tratando de controlar un poco el tiempo del mensaje. La consideración de estas escrituras, porque el tema que se me pidió en base a la oración de Salomón en la dedicación del templo es el compromiso mutuo, un compromiso mutuo de parte de Dios con su pueblo y de parte del pueblo con su Dios, y tomando como base la oración de Salomón y como contexto el momento de Salomón es lo que prefiero hacer. Quiero destacar algunas cosas y luego un mensaje final actual para todos nosotros. Por eso leí todas estas escrituras. Y cuando Salomón termina el templo, Dios le habla. Primera Reyes 6, el 11 en adelante, leímos que Dios le habla a Salomón y le dice: en cuanto a esta casa que me edificaste, yo voy a habitar en medio de mi pueblo. Este es el lugar donde puse mi nombre, este es el lugar que escogí,
de la nación, Jerusalén, el monte Moría, el lugar del templo. Yo pongo mi nombre aquí y voy a morar en medio de mi pueblo, y mi pueblo tiene que guardar mi palabra, mis estatutos. Y entonces, en la segunda carta a los Corintios, la última lectura que tuvimos, es lo mismo para nosotros, para los creyentes en esta nueva dispensación, pero Dios dice, vosotros sois el templo de Dios. El Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo, nos dice que nosotros somos el templo de Dios, morada de Dios, edificio de Dios. Y entonces, como templo de Dios, también hay un compromiso mutuo, porque dice, yo habitaré, andaré entre ellos, seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Es un compromiso de parte de Dios, pero la lectura completa dice, no os unáis en yugo desigual, salid de en medio, perfeccionar la santidad en el temor de Dios, teniendo tantas promesas de parte de Dios. Este sería, hermanos, el pensamiento del compromiso mutuo. Dios con su pueblo y el pueblo con su Dios. En la antigüedad, en el templo y con Salomón y con el pueblo, y ahora nosotros en la actualidad para la iglesia del Señor, el mismo compromiso, el compromiso mutuo y la devolución de una vida de santidad, de una vida que agrade al Señor. Este sería el resumen del tema que me pidieron los hermanos en base a la oración de Salomón. Pero la oración de Salomón está dada unos días después, un tiempito después de esa presentación que Dios le hace a Salomón hablando con él, ni bien termina en el templo. Luego viene la consagración y la oración. Y entonces yo me quiero detener en ese momento, en ese tiempo, y quiero destacar algunas cosas muy interesantes de ese momento, de esa construcción del templo. En primer lugar, la pregunta es si era importante para Salomón el templo que estaba construyendo, y todos sabemos que claro que era importante. Puso toda su sabiduría, todo su empeño, toda su capacidad, todas las riquezas, todo el tiempo. El reino estaba detrás de este objetivo, que era que Dios tenga y manifieste su gloria a través de ese edificio magnífico, increíble. Pero la otra pregunta, la otra cara de esta pregunta es si era importante para Dios ese templo y ese momento. Y hay un detalle que llama la atención, y está en el Salmo que leímos, que dice, de Jehová es esto. Es cosa de Dios esto. Dios ha puesto su empeño en esto. Dios ha puesto dirigido todo de una forma tan especial y como solo Dios puede hacerlo para que remate en la construcción del templo. Dios sí tenía interés. Salomón, claro, Dios también, mucho interés. Y entonces es cosa de Dios haber preparado el desarrollo del edificio. Y el detalle del desarrollo del edificio al que les quiero llamar la atención, porque es muy importante que sea de parte de Dios que el detalle que se estableció para terminar el templo se convierta en una profecía de un alcance escatológico futuro. El templo de Salomón tuvo una característica de construcción impresionante, asombrosa. La arqueología no lo va a decir, lo dice la palabra. Y en la palabra está el detalle. 150.000 personas, más de 150.000 personas, 150.000 más 3.600 capataces. Israel no tenía arquitectura. Israel venía de una arquitectura pobre, en el contexto mundial de entonces. Tiro, el norte, Hiram, sí tenía arquitectura. Entonces David contrata a ese amigo que ya venía con una amistad y tratos con su padre David, y le dice, vamos a cortar piedras, vamos a preparar madera y vamos a traerla
para edificar templo, la casa de Dios. Y entonces el detalle increíble de la construcción es que las piedras se trabajaron, se labraron, piedras preciosas, piedras costosas, se labraron en un lugar, se transportaron hasta Jerusalén, y cuando se edificó el templo, no se oyó ruido de martillo, de hacha, de instrumento de hierro, no hubo ningún ruido. Imaginémonos que Salomón iba todos los días a seguir la obra, todo el pueblo estaba atento, todos los sacerdotes, estaba todo el mundo siguiendo la obra día por día, y los edificadores empezaron a poner piedra sobre piedra. Pero había una piedra que no encajaba en ningún lado. Había una piedra que era distinta a las de las demás, no iba en ningún lado, iba siendo desechada por los edificadores. Y se iba construyendo el templo, y el templo se terminó, pero le faltaba un detalle. Cuando se terminó de construir todo el templo, faltaba un detalle, diríamos el detalle, lo que terminaba, lo que le daba gloria, lo que le daba unión, lo que le daba definición al templo, era la piedra que habían desechado los edificadores. Y que vino a ser cabeza del ángulo, porque cuando se puso la piedra en su lugar, vino a ser cabeza del ángulo. Y el Salmo 118 toma esa experiencia y la estampa en el Jalel. ¿Qué era el Jalel? Era la sucesión de salmos desde el 113 al 118 que iba a repetir todo Israel hasta el día de hoy. El Señor, cuando salió con sus discípulos después de haber participado de la Pascua, dice, cuando hubieron cantado el himno, el Señor cantó el Jalel. Se canta hasta el día de hoy en todas las familias. La piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza del ángulo, ha venido a ser cabeza del ángulo, es cosa de Jehová. Es esto, cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Es muy fácil para nosotros saber qué significa, porque siglos después el Señor toma esta palabra, y este salmo que repiten los judíos en las Pascuas y en las fiestas solemnes de Israel, y repiten esta frase, y les dijo a los fariseos, a los sacerdotes, a los principales, ustedes oyeron que la piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza del ángulo, y ellos entendieron que hablaba de él. Estos entendieron que hablaba del Señor, porque el Señor, hay un contexto ahí que habla de cuando rechazan al Hijo. El apóstol Pedro, cuando va con Juan a la Puerta la Hermosa y sanan a un hombre cojo de nacimiento, lo llevan al concilio y le preguntan, ¿con qué autoridad hicieron esto? ¿En nombre de quién? Y entonces el apóstol Pedro dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. El apóstol Pedro les vuelve a repetir la misma frase, y en su carta leímos que para nosotros Él es precioso, pero para los que no creen es la piedra que desecharon los edificadores, que ha venido a ser la cabeza del ángulo. Es decir, el Cristo, el Señor, rechazado por los hombres, judíos y gentiles, es la cabeza del ángulo. Entonces, ¿es importante para Dios? ¿Fue importante para Dios? Claro, estableció un principio y una profecía increíble en el detalle de la construcción del templo. Ahora nos detenemos un momento en el momento en el que Salomón vio poner la piedra en el ángulo del edificio. Cuando todo estaba listo, faltaba la piedra. Y cuando se puso la piedra, entonces se definió el edificio, entonces ahí se cumplió el tiempo. Ese punto era el importante, ese punto era el definitivo para Salomón y para Dios.
¿Qué momento estamos viviendo, hermanos? Esta pandemia, este encierro, ¿qué información ha traído a nuestra conciencia de profecías, de escatología? ¿Qué ha recobrado actualidad en la vida de los creyentes, de la iglesia del Señor, más como nunca hasta ahora? A mí entender, a mi criterio, y lo comparto con ustedes, indudablemente es la segunda venida de Cristo. Ese es un momento histórico único, histórico de toda la historia, trascendente de toda la historia. Conociendo nosotros los movimientos de que Él viene en las nubes por nosotros, se lleva a su iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, y luego, 7 años después, pone sus pies en el Monte de los Olivos y viene a reinar. Es un evento completo, magnífico, increíble, y se está por poner la piedra en el ángulo del edificio, de la iglesia y de la raza, del mundo entero, porque el Rey viene a reinar, porque el Señor viene a completar a su iglesia, a llevársela a la gloria, y vienen las bodas del Cordero. Hermanos, están por sonar las trompetas, se está por poner la piedra en su lugar, la piedra que desecharon los edificadores, que vino a ser cabeza del ángulo. Y entonces la iglesia tiene que parar, detenerse en este momento que es histórico y es único. Podemos hablar del diluvio, podemos hablar del juicio en Sodoma y Gomorra, podemos hablar de cosas que han pasado en la historia de la raza, bíblicas y no bíblicas, tremendas, pero lo que viene es único para nosotros y para Dios. Para el Señor, que viene a buscar a los suyos, que viene a reinar, que el Señor está por venir. Y entonces la oración de Salomón, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa, hay otra dimensión, y ahí apuntaba la sabiduría de aquel hombre. Pero para nosotros, hermanos, lo trascendente del momento que vivimos, de tener en cuenta que Dios está por poner la piedra principal del ángulo. Y entonces dice la palabra: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. La piedra se está por colocar en su justo lugar. Viene con las nubes, viene a buscarnos, viene a reinar. La piedra se va a colocar, y los que le traspasaron, los judíos, los romanos, los gentiles, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Y qué van a decir en esa lamentación? Mirarán al que traspasaron. Se van a dar cuenta de que él era el despreciado, el varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y se van a dar cuenta que escondieron de él el rostro y no lo estimaron. Y entonces van a decir: ciertamente, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Harán lamentación por él. Ahí van a rezar aquella profecía de Isaías 53. Y entonces van a volver a darse cuenta los edificadores que habían desechado la principal piedra del ángulo. Y la oración de la iglesia
la oración del momento, la oración del compromiso de la iglesia, porque el apóstol Pedro dice que cuando Él venga nos halle sin mancha, irreprensibles y en paz. La palabra que se destaca en toda la Escritura cuando se habla de la segunda venida del Señor, de parte del mismo Señor, del apóstol Pedro, del apóstol Santiago, en la carta a los Hebreos, del apóstol Pablo, de toda la enseñanza, es velar, estar atentos. La piedra se va a poner en su lugar, se está por poner en su lugar. Y yo me sugiero a mí y sugiero a los hermanos una oración. Como Salomón, en esa oración que devolvió el compromiso, yo en esta oración encuentro un compromiso muy grande, y es la última. No les voy a dar la cita porque ustedes la conocen, es la última oración, es el último pedido del espíritu y de la esposa. Dicen, ven. El que oye diga, ven. Ven, Señor Jesús, ven pronto. El espíritu y la esposa dicen, ven. La expectativa de la venida de Cristo, del Señor por nosotros, y que el edificio se está por terminar y que la piedra va a quedar en su lugar para siempre, está por suceder. La trompeta está por sonar, la última, la final, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán, los muertos en Cristo, y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para estar con el Señor para siempre. Será muchísimo mejor. Todos conocemos estas escrituras. Hermanos, una bendición especial para todos nosotros en este momento único, inigualable, incomparable, eterno que estamos viviendo, que lo tomemos como una voz del Espíritu Santo que le renueva a la iglesia esta música celestial en los oídos, que dice que el Salvador viene por nosotros, y decimos con el Espíritu, ojalá sea hoy. Gracias, Hugo, por el mensaje que nos trajiste en esta noche de parte de Dios. Te agradecemos nuevamente a vos y agradecemos a Dios. Bueno, hermanos, la reunión está llegando a su fin. Como siempre hacemos, vamos a dejar unas placas al final del video con motivos de oración y actividades, ¿sí? Es muy importante que no te pares, ¿sí? Que te quedes hasta el final y que veas los motivos que hay de oración. Es muy importante que en estos tiempos hay hermanos que no la están pasando bien, la verdad. Y es muy importante que oremos los unos por los otros. Así que, hermanos, los despido. Muchas bendiciones y que tengan buenas noches.